¿Están viendo la lámina? Sí, Sí, profesor. profesor. Bueno, vamos a ver lo que significa y lo que es, o lo que son los intercambiadores de calor. Vamos a ver las características generales, clasificaciones, especificaciones técnicas. Y si nos da el tiempo, a lo mejor vamos a mirar por lo menos alguna ecuación para tener en cuenta nuestros próximos cálculos. Bueno, ¿qué se entiende por intercambiador de calor? Son los aparatos o equipos, vamos a llamarle equipos, que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. O sea, es un equipo que maneja dos tipos de fluidos a diferentes temperaturas, pero no se mezclan entre sí. Son de uso común en una variedad de aplicaciones, desde los sistemas domésticos de calefacción hasta los procesos químicos y la producción de energía en plantas de gran envergadura. Normalmente estos elementos se utilizan en las plantas industriales, como también en las plantas eléctricas. En un intercambiador de calor, la transferencia de calor suele realizarse por convección en cada fluido y conducción a través de las paredes que los separan. Entonces, básicamente hay un mecanismo de conducción y convección en cada tipo de fluido que se maneja. En el análisis de los intercambiadores de calor, resulta conveniente trabajar con un coeficiente de transferencia de calor total. O sea, esta expresión nosotros ya vimos anteriormente en los mecanismos de conducción y convección. Y que tienen en cuenta la contribución de todos estos factores sobre la transferencia de calor. Hay varios factores que vamos a ir mencionando nuevamente. Y aparecen otros que tenemos que tener en cuenta. Es un equipo mecánico construido para transferir calor entre dos fluidos a diferentes temperaturas que están separados por una pared metálica, normalmente. Cuando la diferencia de temperatura es pequeña, se desprecia la transferencia de calor por radiación. Y el intercambio de calor se calcula aplicando las correlaciones de transferencia de calor por conducción y convección. Otro aspecto importante en la aplicación de los intercambiadores es la recuperación del calor de procesos o incluso a la recuperación de calor de fluidos residuales, que en sí mismos no tienen valor económico, pero estando a temperaturas superiores al ambiente, transportan calor que al recuperarlo tiene un valor energético, o sea, recuperación de energía, y también tiene un valor económico. ¿Por qué razón? Porque nosotros a lo mejor tenemos un proceso químico en donde necesita una cierta inyección de temperatura a través del fluido químico que estamos manejando, entonces le podemos proporcionar el calor necesario a través de otro fluido, que puede ser, normalmente en ese caso se habla de dos fluidos en forma líquida. Los sólidos acá no se tienen en cuenta. Además, permite contribuir a la conservación del medio ambiente. Ayuda a que el ahorro de energía se traduzca en un ahorro de combustible, disminución de masa de contaminantes como el dióxido de carbono y otros que son emitidos a la atmósfera. Esto normalmente, hablando de contaminación, podemos observar en las plantas eléctricas cuando se tienen calderas que funcionan con fuel oil, y el fuel oil, como es un combustible muy pesado, necesita que sea fluidificado,
para que los quemadores puedan facilitar su trabajo de inyección o suministro de combustible a las cámaras de combustión. Entonces, se utiliza el mismo vapor generado en la planta de vapor. En la industria química se puede utilizar otro tipo de fluidos. En el caso de una máquina térmica podemos hablar también de extraer calor de, por ejemplo, de un lubricante que tiene que trabajar un rango de temperatura, o sea, cierto rango de temperatura. En el caso de los motores de combustión, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el aceite lubricante tiene que trabajar a una cierta temperatura hasta una máxima temperatura que no debe pasar. Entonces, si sobrepasa ese rango de temperatura de más, entonces la viscosidad de ese lubricante se diluye, entonces va a perder su naturaleza de lubricación. Entonces puede haber rozamiento entre las piezas mecánicas que giran. Esta es la pieza móvil. Entre las piezas móviles, o sea, la pieza móvil y el punto de apoyo, principalmente. Claro. Normalmente, sí. Un rotor le llamamos a todas aquellas piezas que giran, ¿verdad? Pero sí, tiene que tener su punto de apoyo, y en los puntos de apoyo están los llamados cojinetes, que son los elementos que soportan ese elemento durante su funcionamiento. Algunos rotores giran a baja rotación, otros a muy altísima rotación. Entonces tiene que tener el lubricante para evitar el desgaste prematuro de esas piezas. O sea, tiene que trabajar a una cierta temperatura, de tal manera que no pierda que la película de lubricación se mantenga en esos puntos. O sea, no se rompa nunca entre el cojinete y el eje o bullón del eje que está girando. ¿Estamos? Sí. Bueno, es importante tener en cuenta algunos factores para especificar para el diseño de los intercambiadores de calor. Porque existen varios, entonces nosotros, de acuerdo al tipo que nosotros seleccionamos, tenemos que hacer las especificaciones técnicas. Entonces por un lado, tenemos que especificar qué tipo de intercambiador nosotros vamos a utilizar. Si va a ser de contraflujo, si va a ser de flujo paralelo, si va a ser de flujo cruzado, entre otros. Eso vamos a ir viendo dentro de las clasificaciones, pero ya les menciono. También se debe especificar la eficiencia de los intercambiadores de calor. Entonces, de acuerdo a su diseño, va a tener una cierta eficiencia. Y qué tipo de fluidos también se va a manejar. También se debe tener en cuenta la caída de presión permisible en una de las corrientes o en ambas. ¿Por qué? Porque normalmente los fluidos son de naturaleza diferente. Entonces, tenemos que tener en cuenta la caída de presión también entre los fluidos que se está manejando en estos aparatos mecánicos o equipos mecánicos. También se debe seleccionar una configuración del tipo de intercambiador. Entonces ahí vamos a estudiar, tenemos que conocer los tipos de intercambiadores para seleccionar la configuración más adecuada. También tenemos que tener en cuenta el tipo de superficie de transferencia de calor. Entonces, para eso tenemos que conocer la naturaleza misma del diseño del intercambiador. Es importante también seleccionar las dimensiones del intercambiador. Y por supuesto, al tener en cuenta las dimensiones, tenemos que hacer los cálculos correspondientes para esas dimensiones. Si va a ser eficiente o no el tamaño del intercambiador que nosotros estamos diseñando. Caso contrario, entonces,
hay que evaluar su efectividad de acuerdo al tipo que nosotros estamos construyendo. Con todas estas informaciones tenemos que evaluar nuestro diseño desde el punto de vista, primero, económico, que es el costo. ¿Cuánto nos va a costar? Siempre es eso, tema. Papá, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto sale ahí? ¡Ay! Papá. Hola, por favor, cerrar el micrófono. Tenemos que tener evaluado el diseño de nuestro intercambiador de calor desde el punto de vista económico. ¿Cuánto nos va a costar construir ese intercambiador que nosotros estamos diseñando? El tamaño, el peso, la facilidad de mantenimiento. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo, todos estos factores son factores que se tienen que tener en cuenta en el momento de realizar la evaluación económico y técnico del equipo. Nosotros siempre estamos haciendo una evaluación técnico-económico de los equipos que nos toca manejar en la parte de ingeniería. Entonces, estamos hablando nosotros acá de especificaciones técnicas. Estamos hablando de costo económico. Estamos hablando del tamaño, del peso. ¿Por qué razón? Porque si nosotros diseñamos un intercambiador de un cierto tamaño y no puede caber en el lugar donde estamos pensando instalar, entonces no sirve el diseño que hicimos. El peso. Si nosotros diseñamos un equipo fantástico, pero de un peso considerable y no tenemos equipo para levantamiento, entonces tampoco nos sirve, es práctico. Y todo este conjunto de factores también tiene que facilitar el mantenimiento preventivo del equipo mecánico que estamos hablando, que es el intercambiador de calor. ¿Por qué razón? Porque de tanto en tanto, de acuerdo al tipo de fluido, nosotros tenemos que realizar una limpieza. Caso contrario, puede ser que uno de los fluidos pueda ser muy corrosivo o no, o puede ensuciar mucho los tubos, entonces pierde su eficiencia de intercambiar calor. Acuérdense que los intercambiadores se utilizan muchísimo y hoy por hoy también en las grandes centrales térmicas de ciclo combinado se utiliza este tipo de intercambiadores que suplantan a las calderas convencionales que nosotros vamos a conocer después. Bueno, dentro de la clasificación de los diferentes tipos de intercambiadores y su característica constructiva, funcionalidad, es importante tener en cuenta lo siguiente. Según el proceso de transferencia de calor, nosotros podemos distinguir de recuperadores de calor o transferencia directa. Esto es interesante, ya sea en la industria como también en centrales eléctricas. ¿Por qué razón? Porque en centrales nosotros tenemos normalmente las turbinas múltiples trabajan con un cierto tipo de vapor, y el vapor que a medida que está evolucionando en un tipo de turbina pierde su temperatura, presión. Entonces, inclusive el título de vapor que ustedes ya vieron en termodinámica, y se tiene que recalentar ese vapor. Entonces, estamos hablando de equipos de condensación. Y los equipos de condensación son equipos de transferencia de calor, o sea, intercambiadores de calor. Los regeneradores o de almacenamiento de calor. También tenemos que ver del tipo de vista del lecho fluidizado. Lecho fluidizado, estamos hablando, por ejemplo, para alimentación de combustible. Por ejemplo, en el caso de
de calderas. También podemos tener en cuenta si son de contacto directo con combustión o generadores de calor, como los hornos y calderas. Entonces, como ustedes ven, tiene muchas aplicaciones este equipo mecánico. Según la característica constructiva, tenemos los tubulares, que pueden ser de tubo doble, carcasa y tubos. Vamos a ver esto en figuras posteriores. Pueden ser de placas, que pueden ser paralelas o en espiral. Compactos, que pueden ser tubos, aletas, placas, aletas, etc. O placas con aletas. Tubos con aletas, placas con aletas. Eso es en la parte de intercambiadores compactos. Según la disposición de los fluidos, podemos tener intercambiadores de flujo paralelo. Podemos tener intercambiadores de flujo en contracorriente o en contraflujo. Intercambiadores de flujo cruzado. Entonces, estos son los más utilizados, o sea, los que comúnmente se conocen. Inclusive vamos a dar ejemplos después de estos equipos. Dependiendo de la función, los intercambiadores pueden ser realmente intercambiadores, pueden ser calentadores y enfriadores, refrigeradores, evaporadores, condensadores, generador de vapor, etc. Ese es dependiendo de la función que desempeñan estos intercambiadores de calor. Cuando se va a diseñar un intercambiador de calor, hay que tener en cuenta ciertos factores. Primero, la eficiencia térmica de los intercambiadores. O sea, el rendimiento. Si va a ser efectivo o no va a ser efectivo para el tipo de aplicaciones que nosotros vamos a utilizar estos equipos mecánicos. Se tiene que especificar la caída de presión permisible en una de las corrientes o en ambas corrientes. Estamos hablando de los fluidos que va a manejar el intercambiador. Entonces, hablamos de la presión permisible en una o en ambas. Al seleccionar tenemos que conocer el tipo y seleccionar la configuración. Seleccionar el tipo de superficie, que de la transferencia, seleccionar las dimensiones. Creo que ya repetimos esto, entonces pasamos. En el proyecto de un intercambiador se tiene que observar los siguientes. Se tiene que realizar un análisis térmico. Es importante tener en cuenta el proyecto mecánico preliminar y tener en cuenta el proyecto de fabricación, cómo se hace. Vamos a hablar de cada uno. En el análisis térmico de los intercambiadores de calor, se debe tener en cuenta el área de transferencia de calor requerida en un tiempo determinado, dada la velocidad de escurrimiento y temperatura de los fluidos. Dependiendo de los fluidos, entonces, y del tamaño, se tiene que realizar este análisis térmico. Entonces, ahí tenemos que realizar nuestro balance térmico, que vamos a ver en un momentito ya. O sea, el balance termodinámico. Que el fluido caliente va a tener una cierta masa, una cierta característica, un cierto calor específico, una cierta temperatura. De entrada y a la salida tiene que salir a una cierta temperatura. La misma cosa, tenemos que tener el fluido refrigerante utilizado, la temperatura de entrada y la temperatura de salida, de acuerdo a la temperatura del fluido que nosotros queremos controlar su temperatura. Por otro lado, en el proyecto mecánico, se debe tener en cuenta las presiones y las temperaturas de operaciones, las características corrosivas de los fluidos, uno de ellos o ambos fluidos. En algunos casos utilizamos uno de los fluidos es corrosivo y el otro no.
Puede ser también que se utilicen ambos fluidos que puedan ser corrosivos, pero normalmente uno de ellos es corrosivo y el otro inocuo. Las expansiones térmicas y las consecuencias de las tensiones térmicas y la relación del intercambiador de calor con los demás equipos. Normalmente, en el proyecto mecánico se tiene que tener en cuenta dónde se va a utilizar y para qué se va a utilizar. ¿Qué tipo de fluido se va a manejar? Si va a ser fluido refrigerante, fluido lubricante, un fluido corrosivo, o sea, un producto químico corrosivo, etc. Entonces hay que tener en cuenta eso en el proyecto mecánico para seleccionar, utilizar el tipo de material adecuado, como también las pinturas adecuadas y los sellos adecuados. Caso contrario, no nos va a servir tampoco nuestro proyecto. En la fabricación tenemos que tener en cuenta las características y las dimensiones físicas en una unidad, donde se va a instalar principalmente, que pueda ser construida a bajo costo. O sea, eso ya es dependiendo el equipo, que no sea un equipo muy caro, representa muy caro su construcción. La selección de materiales. Realmente tendría que ser vedación, los recipientes y montaje mecánico. Los procesos de fabricación debe tener una cierta especificación. Los fabricantes adoptan líneas padronizadas, intercambiadores de calor como diámetro de los tubos, presión de prueba, procedimiento de fabricación. Esto todo normalmente ya vienen padronizados. Bueno, las configuraciones. Las configuraciones geométricas más importantes de los intercambiadores vamos a tener en cuenta si va a ser de una sola corriente. Entonces ahí encontramos las calderas simples, condensadores de turbina, etc. Corriente de flujo paralelo, corriente en contracorriente, como las calderas, enfriadores de aceite, precalentadores de agua alimentación, como los economizadores de la caldera, etc. Corriente en contraflujo, como el radiador del automóvil. Corriente en contraflujo cruzado, ya sea de 2 pasos, 4 pasos, paso múltiple, etc. Entonces tenemos que manejar este tipo de configuraciones para ver dónde podemos utilizar el diseño del intercambiador que nosotros estamos teniendo a mano, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también los tipos de superficies. Si van a ser tubos coaxiales, de placas, aletas, haces de tubos, etc. Entonces, con todas estas informaciones, decimos que el intercambiador es un aparato que facilita el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes, evitando que se mezclen entre sí estos fluidos. Es un equipo compacto que maneja dos tipos de fluidos. Eso es lo importante que manejemos. Y estos tipos de fluidos son de naturaleza diferente. En algunos casos puede ser también de la misma naturaleza. Y tenemos que tener en cuenta las presiones como también las temperaturas. Profesor, Señor. ¿podría ser el caso de dos estados? Un intercambiador que sea de un proceso que entre líquido y la parte de vapor. ¿O eso no cumple el requisito para Sí, ser intercambiador de calor? Normalmente en las centrales de térmica de vapor, la planta de vapor, se utilizan intercambiadores o le llaman calefactores.
pero realmente es un intercambiador, en donde por un lado entra el combustible, que es el fuel oil, que es un combustible muy viscoso. Y por otro lado se utiliza vapor para fluidificar ese combustible. Entonces, de esa manera, el combustible ya fluidificado y con una cierta, que sale con una cierta temperatura de ese intercambiador de calor, se alimenta la caldera de tal manera que sus inyectores o quemadores puedan pulverizar el combustible o alimentar el combustible en la cámara de combustión sin ningún problema. Caso contrario, se obstruirían todas las tuberías de alimentación y la alimentación de combustible, el circuito de alimentación de combustible a la caldera se vería cortado. ¿Está respondida la pregunta? Sí, es análogo. Yo estoy en la parte de gas, de GLP. Sí. Y normalmente nuestros tanques, a los tanques, a los clientes les suministramos en estado líquido. Pero Sí, el cliente necesita vaporizado, porque usa señor. para quemadores. señor. Entonces hay un dispositivo que se llama vaporizador, en que va, cuando la parte de la vaporización natural del líquido no abastece, pasa por ahí, por el vaporizador, el líquido, y calienta El gas. el líquido y comienza a vaporizar para ganar más vaporización del líquido, del GLP, para que Entonces, pueda suministrar al quemador. Entonces, licuefacción del GLP.